Muy buenas a todos y le damos la bienvenida a esta entrevista. Esta vez tenemos a la licenciada Rita Barrera, psicóloga de la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz, fundación dedicada a brindar apoyo emocional a madres y padres que han perdido hijos, además de brindar ayudas psicológicas a personas, familias y colectivos que están pasando por un proceso de duelo por razón de pérdidas significativas. Quisiera saber cómo fue entonces el principio de este trabajo para las personas cuando la pandemia comenzó. Bueno, antes yo creo que podemos partir que la fundación tiene 20 años de existencia y que justamente nace a razón de que una mamá pierde a su pequeño hijo de 5 años de edad en un accidente y que luego de 2 años de ella estar luchando con ese inmenso dolor de haber perdido a su hijo, ella decide crear un lugar en donde se pudieran ayudar a los papás y mamás que perdían hijos. Ese fue el inicio. Ok. Pues en este caminar de 20 años, ya no solamente la fundación trabaja con papás y mamás que pierden hijos, sino con todas aquellas personas que han tenido pérdidas significativas en su vida. Y las pérdidas pueden ser materiales, pero también pueden ser pérdidas de esas relaciones afectivas y principalmente pérdidas de seres queridos. Entonces, es lo que hemos hecho, trabajar sobre pérdidas significativas, no importa, puede ser que la persona se separó, se divorció, puede ser que la persona tuvo un cambio de escuela. Imaginemos un adolescente que a los 15 años pues se les cambia de escuela. Puede ser el duelo migratorio, que es uno de los duelos que trabajamos también cuando nos cambiamos de país. Nos corresponde hasta aprender a comer diferente, porque en mi país comía esto, ahora me toca aprender pues un poco lo que hacen en ese país. Y así, una nota también importante es que en Panamá, a nivel de la formación de psicólogos, ciertamente tocamos las pérdidas, pero no a este nivel como tan profundo de detalle y sobre todo de diferentes tipos de pérdidas. Entonces, una de las cosas que ha hecho Fundación Piero es traer pues especialistas en los diferentes tipos de pérdidas a que nos formen a nosotras en lo que es, incluso hace un par de años, traímos, por ejemplo, el duelo por infidelidad, que la infidelidad, por ejemplo, no es algo que se revisa a nivel científico. Sin embargo, en aquel momento nos acompañó la doctora Inmaculada Jauregui desde España, que casi la mayoría de estos especialistas vienen de España, a enseñarnos a nosotros cómo hacerlo, qué se hace, qué no se hace, cómo, de qué manera va a venir el usuario con este dolor en los diferentes escenarios de duelo. De allí que entonces es lo que hemos hecho en estos 20 años, caminar en esos acompañamiento y haciendo ese trabajo psicológico con las personas que han perdido, pero también haciendo capacitaciones, brindando capacitaciones en temas de duelo y reeducación emocional, manejo de la ira, manejo de los miedos, del estrés, en fin, es lo que hemos hecho. Cuando llega el COVID este año, en principio, pues con el COVID se da una gama de pérdidas en diferentes escenarios. Si bien es cierto, como nos compartes, yo perdí a un ser querido, hay personas que van a perder seres queridos en COVID, también hay personas que van a perder bienes materiales, que van a perder el trabajo, que van a perder, antes mi vida era de una manera y que la pérdida del trabajo tiene, por ejemplo, inmerso otras pérdidas. Tú pierdes el trabajo literalmente, pero la pérdida del trabajo implica que a lo mejor tengas que mudarte de casa porque ya no vas a poder pagar lo que antes pagabas, sobre todo si es tu salario el único ingreso en esa casa donde vives. Me va a tocar ajustar hasta la manera, la forma como comemos en casa, porque antes el supermercado tenía unos elementos que ahora tengo que extraer de ese supermercado. Le pagaba el colegio a mis hijos, iba a un colegio privado, pagaba el busito, pagaba una persona que cuidaba a mis niños, en fin, todo automáticamente va a haber cambios. Lo que sucede literalmente en la pérdida es mi vida era de una manera, cuando se da la pérdida, mi vida va a ser de manera diferente. Y cada vez que yo vivo una pérdida, nosotros los seres humanos vamos a vivir un proceso de duelo. Exacto. Vamos a vivir un proceso de duelo que incluye varias fases y que la primera fase es el shock, cuando nos dan la noticia y nos dicen usted ya no trabaja en este lugar, te dice la pareja, mira, hasta aquí llegó nuestra relación, se dice que te toca salir del país, a veces hasta la forma como saliste de tu país es algo que te marca y que de alguna manera también el duelo se puede hasta volver complicado, porque el duelo es normal que yo viva un duelo después de una pérdida. Es normal que después que yo pierda el trabajo, yo voy a vivir una serie de fases que van a dar a cuenta de pago todo ese dolor y esa tristeza que yo estoy sintiendo. Que en realidad tiene que ver al grado de apego con aquello que perdí.
Si eso que perdí, si yo perdí una madre y esa madre era mi amiga, era mi compañera, era mi confidente, era la persona con la que aún vivía, era la persona que incluso sufragaba mis gastos, en fin, vas a vivir un duelo por cada uno de las posiciones que era esa madre en tu vida. Si es esta abuela, pero resulta que esta abuela fue la que fue como tu madre emocional porque no viviste con tu madre. Entonces, el grado de apego que tenías con aquello que perdí, de ese mismo tamaño va a ser la intensidad del dolor. De hecho, la primera pérdida que tenemos los seres humanos es cuando nacemos, Ana, porque la madre es la que mantiene ese bebé, que come de una manera, se alimenta de una manera, respira de una manera, su hábitat es de una manera, y cuando sale del vientre de la madre, experimenta la primera pérdida. Y le toca pues aprender a hacer un nuevo diseño de vida, un nuevo proyecto de vida, porque ahora tienes que aprender a respirar diferente, tienes que comer diferente, el hábitat es diferente. Este es el caso por el que, por ejemplo, algunos pediatras cuando el niño nace le dan unos golpecitos al niño, pero en realidad es para que el niño haga este ejercicio. Aprenda a respirar. Yo creo que un poco como todos, en el mes de marzo, de primera mano, tomamos unas vacaciones, todas, a razón de que teníamos que separarnos de la parte laboral porque no se podía estar en las calles. Y poco a poco, a través del tiempo, en los meses, nos hemos ido incorporando. El trabajo, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues virtualmente, igual que lo que estamos haciendo en este momento. Brindamos de hecho, hace algunos minutos acabo de terminar con una paciente y es lo que hacemos. Brindamos las atenciones psicológicas a nivel individual. De repente puede ser que yo en la noche tenga una sesión familiar, está la madre, el padre, o está la mamá con los hijos porque fue el papá que murió, me toca pues trabajar con todo el sistema, pero puede ser mañana, por ejemplo, tenemos una capacitación que es del autocuidado. ¿Qué están haciendo estas personas que tienen que hacer ese trabajo de acompañamiento en esa relación de ayuda en estos momentos de COVID? ¿Cómo se siente? Porque definitivamente en algún momento en la parte física te sientes agotado, pero en la parte emocional, porque las pérdidas tienen algo. Cuando yo tengo una pérdida hoy, todas las pérdidas que yo he tenido anteriormente, ellas se van a activar, sobre todo si no he elaborado el duelo. Entonces, imaginemos a estas personas que están en esa relación de ayuda, llámese médicos, enfermeras, bomberos, policías, que están trabajando con toda esta población, con todos, que de alguna manera, incluso ellos mismos a veces son contagiados, pues nos toca trabajar con nuestro propio dolor. Es un poco, me duele, y yo tengo que hacerlo además con aquel que está sufriendo. Entonces, para poder ayudar a otros, pues yo tengo que sanar. Para poder hacer ese trabajo de acompañamiento, yo primero tengo que hacer las cosas adecuadamente, porque si no, decimos nosotros, todo tu dolor va a enganchar con aquel que también está sufriendo. Y la gente, por ejemplo, con el COVID, yo estoy segura que mucha gente se va a quedar a vivir en los miedos, porque tiene miedo a hacer relación con los otros, tiene miedo a ir al supermercado, tiene miedo a lo mejor salir a la calle, es decir, los miedos van a quedar instaurados. Entonces, lo ideal es que la persona viva el proceso con todas las fases y etapas que esto incluye, y el proceso es dinámico, puede ser que yo tenga miedo hoy, pero que mañana, después del miedo viene la culpa, y la culpa puede ser real o no lo es. Imagínate, por ejemplo, en tiempos de COVID, a veces la culpa, por ejemplo, algo que son las instalaciones, no es que el médico tal no hizo tal cosa, no es que mi vecino cuando yo lo llamé no vino y por eso murió mi pariente, o sea, son pensamientos. Entonces hay que trabajar esa culpa, si es real o no lo es. Una cosa es que yo deliberadamente tome un arma y sin que medie nada, ningún sentimiento, yo le quite la vida a alguien. Y otra cosa muy diferente, que una mamá le otorgue el permiso al hijo para ir al supermercado y que luego el hijo en el supermercado ella sienta que ahí fue que contagió el virus. Y ahí dice, yo lo maté, porque yo le di el permiso para que fuera al supermercado y realmente yo fui la que debí morir. Es decir, son pensamientos. Entonces, la culpa forma parte del proceso, la rabia, esa ira. Mira todo lo que forma parte del proceso de duelo. Mucha gente en tiempo de COVID está molesta y no puede ni siquiera identificar qué le pasa, por qué le pasa, por qué, porque forma parte del proceso de duelo, la ira. Y luego de esta ira viene la depresión. Finalmente, cuando ya estás casi al final del proceso, tú te vas a encontrar con esa aceptación. Por eso es que a mí no me gusta mucho decir en principio que es aceptar, porque de primera mano la persona no acepta. La Exacto. persona, yo no acepto que perdí el trabajo, yo no acepto que murió ese ser amado, yo no acepto que ahora gano $1000, o sea, es una batalla interna. Entonces, en lo que yo me doy el permiso de ir elaborando el proceso, es que yo finalmente voy a tener una esperanza. Es como ese nuevo diseño de mi vida. ¿Quién ustedes vieron, o sea, han visto durante todos estos meses que fueron como los más afectados en ese sentido de miedo, estrés, pérdida?
Si fueron, no sé, los niños, los adolescentes, adultos, adultos mayores, ¿quién fue como el grupo que está como más afectado con esos sentimientos? Yo me atrevería a decir que en este momento en términos generales nosotros atendemos todas las poblaciones, atendemos niños, adolescentes, que principalmente estos niños y adolescentes llegan a la fundación cuando han perdido a un ser querido y los adultos pues lo llevan, los adultos responsables, los adultos tutores, pero también niños y adolescentes que los llevan sus padres porque se están separando o se están divorciando. Generalmente sucede con esta población eso. Pero en el caso de los adultos llegan por diferentes situaciones, ya sea que han muerto un ser querido, se han separado igualmente o han perdido, de repente han perdido la salud. Otro de los duelos que trabajamos es el duelo anticipado. Esas personas que, por ejemplo, le dicen, mira, a usted le queda un mes de vida, tiene una enfermedad terminal, entonces el duelo lo vive tanto el enfermo como las familiares, porque ya conscientes de que la persona está al final de su proceso de vida, pues elaboran todo el proceso, ese duelo anticipado. ¿Qué sucede en este momento? Si tuviéramos que identificar una población, yo te diría que estamos en el rango de más que nada los adultos. Más que nada los adultos, yo tengo pacientes desde los 18 años en este momento hasta un paciente que tiene 89 años, un viudo que pierde su esposa, una viuda que perdió su esposo, o puedo tener una mujer de 35 años que se está separando o un hombre. Una de las notas muy curiosas que son los caballeros, las mujeres en este caso por alguna razón son las que han dado la despedida y son los hombres principalmente los que están pues buscando esta ayuda a nivel psicológico. Así es que no me atrevería a asegurar que una población determinada, más bien que la necesidad ha aumentado en todas las direcciones, en todas las pérdidas. Hay personas que han sido afectadas por COVID y que estas personas de repente han sido remitidas para atención psicológica porque sobre todo han quedado con secuelas de la enfermedad o personas que han sido afectadas por COVID y que de alguna manera también han sido referidos algunos por las empresas donde trabajan, un poco buscando que esta persona vuelva a esa parte, a tener esa salud emocional, la parte emocional, que de alguna manera no se sienta con esos miedos y que a su vez estos miedos les afecten la productividad, el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa. Entonces, yo siento que estas empresas responsablemente han buscado la ayuda emocional, porque sin lugar a dudas el COVID se ha llevado, ha cobrado muchas vidas, pero principalmente ha afectado esa salud emocional, esa salud mental de los seres humanos. Y yo Exacto. creo que independientemente de que a tu casa no haya entrado el COVID, pues las personas están, los miedos activados, la rabia por no poder salir, la rabia porque no puedo ir donde mis amigos. Imaginemos, por ejemplo, esta población de adolescentes que una de las cosas que se ha llegado a la conclusión es que esa convivencia es el momento de estar con los pares, no con los papás. No es porque no quieran a los papás, sino que el mismo momento de vida te llama a estar con los jóvenes, ellos entre ellos, con ellos. Entonces, el estar en casa, el no poder compartir con sus pares, de alguna manera les genera ansiedad, les genera mucha rabia, tal vez no tanto miedo, pero sí ese deseo de estar pues con sus amigos y que les toca estar en casa y las actividades y las dinámicas cambian. Sí, yo me acuerdo hace poco, mi mamá estaba hablando con mi tía y me dijo que le daba penita en mi caso, porque era como ese momento de convivir con los amigos, pero como que no lo estoy haciendo. O sea, no hay ningún Ujú, problema en pasar momentos con la familia. Yo no tengo, o sea, esos 8 meses hasta ahora lo he estado haciendo bien, pero es como que llega ese momento que piensas, wow, un fin de semana, como que, wow, hoy es viernes, podría estar haciendo esto, pero con mis amigos. Hoy es así sábado, es. normalmente hacía esto, pero con mis Ujú, amigos. Entonces ujú. queda como ese, no sé, sentimiento de que uno extraña esos momentos, Y se pero vuelve ambivalente, se vuelve exacto. ambivalente porque sí quiero, o sea, tengo el deseo y hasta la necesidad de compartir y salir un viernes, como me dices. No creas que solo los jóvenes, también los adultos más grandes también a veces Sí, queremos sí, salir los sí. viernes, los jueves, cualquier día para disfrutar, pero también esa responsabilidad de que caramba, no debo hacerlo porque a lo mejor en la casa tengo un adulto mayor, porque puede ser que esta salida mía de alguna manera traiga el virus a casa, entonces se vuelve ambivalente el sentimiento y el pensamiento. Y es un deseo genuino, que no podemos Sí, quitarlo. sí.